El aire en la oficina del ministro de magia estaba cargado de historia no dicha. Harry Potter, con su cabello oscuro mostrando ahora toques de canas en las sienes, estaba de pie junto a la ventana, contemplando el bullicioso Londres mágico. Al otro lado de la habitación, Draco Malfoy caminaba de un lado a otro, su postura orgullosa habitual reemplazada por una energía nerviosa que Harry nunca antes le había visto. Ya no eran rivales de escuela. Eran padres, unidos por un problema compartido y aterrador. El silencio entre ellos no era de odio antiguo, sino de un nuevo e inquietante entendimiento. Había surgido una amenaza mayor, una que hacía que su animosidad pasada pareciera pequeña e insignificante. Era una amenaza que venía de dentro de sus propias familias, un eco escalofriante de la oscuridad que ambos habían combatido a su manera. Draco finalmente dejó de caminar y miró a Harry a los ojos. Sus ojos grises, usualmente tan fríos y penetrantes, estaban llenos de un miedo crudo que reflejaba el de Harry. «No podemos hacer esto solos, Potter», dijo Draco, con voz tranquila pero firme. «Esto no es un duelo de patio de escuela. Esto es... nuestros hijos». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, una dolorosa admisión de su nueva realidad. Harry asintió lentamente. Sabía que Draco tenía razón. Durante años habían mantenido una paz civil, aunque distante. Ahora tenían que forjar una verdadera alianza, una sociedad construida no sobre la amistad, sino sobre un objetivo desesperado y compartido: salvar a sus hijos de sí mismos y proteger al mundo de las consecuencias de sus acciones. La decisión de trabajar juntos no fue fácil. Viejos hábitos y amargos recuerdos persistían bajo la superficie. Cada mirada compartida llevaba el peso de su complicado pasado, las burlas en los corredores de Hogwarts, los duelos, la guerra que había destrozado su mundo. Sin embargo, cuando comenzaron a hablar, compartiendo la poca información que tenían, una extraña sensación de propósito se asentó sobre ellos. No eran amigos, todavía no, pero eran aliados, unidos por el amor feroz y protector que sentían por sus hijos. Tuvieron que dejar de lado su orgullo y sus prejuicios. El destino del mundo mágico dependía de ello. Y lo que es más importante, las almas de Albus y Scorpius estaban en juego. Esta nueva sociedad era algo frágil, construida sobre la necesidad más que sobre la confianza. Se movían con cautela el uno alrededor del otro, eligiendo sus palabras con cuidado. Harry vio la genuina angustia en el rostro de Draco, la misma angustia que sentía en su propio corazón. Draco, a su vez, vio que la fama y el poder de Harry no significaban nada ante esta crisis personal. Era solo un padre, aterrorizado de perder a su hijo. En esa vulnerabilidad compartida, encontraron un pequeño terreno común. Era un punto de partida, una base sobre la cual tendrían que construir una estrategia para enfrentar una oscuridad que era terriblemente familiar, pero desgarradoramente nueva. Su guerra ya no era contra un señor oscuro distante, era contra su propia carne y sangre. Albus Potter y Scorpius Malfoy siempre habían sido amigos cercanos, su vínculo un signo sorprendente y esperanzador de un mundo cambiante. Pero su amistad los había llevado por un camino peligroso. Impulsados por el deseo de probarse a sí mismos y escapar de las largas sombras de sus famosos padres, se habían adentrado en magia prohibida. Descubrieron un artefacto antiguo, una fuente olvidada de inmenso poder que les prometía la fuerza para forjar sus propios legados. Este poder, sin embargo, era seductor y corruptor. Torció sus intenciones, alimentando sus inseguridades y amplificando sus impulsos más oscuros. Ya no eran solo chicos tratando de encontrar su lugar, se estaban convirtiendo en receptáculos de una fuerza malevolente. El cambio en ellos fue gradual al principio, luego aterradoramente rápido. Su magia se volvió más oscura, más agresiva. Se volvieron reservados y distantes, su optimismo juvenil reemplazado por una fría ambición. Harry y Draco comenzaron a recibir informes de Hogwarts sobre incidentes inquietantes. Media Group. Students dueling with wands in a dramatic setting. Magical duel in a school-like environment at stock at a distribute _equally. Duelos que iban demasiado lejos. Hechizos que eran inquietantemente poderosos. Y una creciente influencia sobre otros estudiantes. No solo estaban rompiendo reglas, estaban construyendo un séquito, creando un nuevo círculo de poder arraigado en el miedo y el dominio. Los chicos creían que estaban corrigiendo los errores del pasado, pero simplemente los estaban repitiendo, convirtiéndose en lo mismo contra lo que sus padres habían luchado.
El artefacto que habían encontrado era un remanente de un brujo olvidado, uno cuya crueldad hacía que incluso el reinado de Voldemort pareciera manso. Susurraba promesas de control absoluto, de un mundo rehecho a su imagen, libre de las expectativas y fracasos de la generación anterior. Albus, agobiado por el legado del niño que vivió, y Scorpius, perseguido por la oscura historia de los Malfoy, eran objetivos perfectos. El artefacto alimentó su resentimiento y convirtió su amistad en una sociedad peligrosa. Realmente creían que eran héroes en una noble búsqueda, ciegos a la oscuridad que los estaba consumiendo desde adentro. Para Harry y Draco, la comprensión de lo que estaba sucediendo fue un horror lento y creciente. Una cosa era luchar contra un monstruoso señor oscuro, pero otra era ver esa misma oscuridad reflejada en los ojos de su propio hijo. Cada recuerdo de sus hijos como niños inocentes, aprendiendo a volar una escoba, recibiendo sus cartas de Hogwarts, despidiéndose desde el andén 9 3/4, ahora estaba contaminado por esta nueva y terrible realidad. Los chicos que amaban estaban desapareciendo, reemplazados por extraños que empuñaban un poder que no podían controlar. La amenaza ya no era un enemigo externo. Había echado raíces dentro de sus propios hogares, dentro de sus propios corazones. Sabiendo que no podían enfrentar esto solos, Harry y Draco recurrieron a las únicas personas en las que podían confiar, Ron Weasley y Hermione Granger. Cuando Harry explicó la situación, Hermione, ahora la brillante ministra de magia, inmediatamente comenzó a investigar el artefacto antiguo, su mente ya trabajando en soluciones. Ron, siempre el amigo leal, colocó una mano tranquilizadora en el hombro de Harry. Su expresión era seria, su naturaleza despreocupada reemplazada por la determinación de un Auror experimentado y un padre protector. El viejo equipo estaba de vuelta, pero las circunstancias eran mucho más dolorosas que cualquiera que hubieran enfrentado antes. El consuelo familiar de su amistad era un salvavidas en estas aguas turbulentas. Trabajar con Draco, sin embargo, trajo sus propios desafíos. La tensión en sus sesiones de estrategia era densa. A Ron todavía le resultaba difícil mirar a Malfoy sin ver al matón burlón de sus días escolares. Hermione, aunque profesional, se mantuvo cautelosa. Su confianza no se daba fácilmente. Sin embargo, todos vieron la desesperación en los ojos de Draco. No era el chico arrogante que recordaban. Era un padre, dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar a su hijo, incluso si eso significaba humillarse ante sus antiguos enemigos. Este propósito compartido los obligó a confrontar sus viejos prejuicios y ver al hombre en que se había convertido Draco, no solo al niño que fue. El conflicto emocional era inmenso, especialmente para Harry. La idea de levantar su varita contra su propio hijo, Albus, era insoportable. Cada plan estratégico se sentía como una traición. ¿Cómo podría luchar contra el chico al que le había enseñado a montar una escoba? ¿El chico cuyas pesadillas había calmado? Vio un doloroso paralelismo con su propio pasado, luchando contra un legado que nunca eligió. Ahora entendía, de una manera que nunca antes lo había hecho, el complejo dolor de los conflictos familiares, donde el amor y el deber chocan. Sintió una profunda sensación de fracaso, preguntándose si su propio pasado había proyectado de alguna manera esta oscura sombra sobre el futuro de su hijo. A pesar del dolor, su historia compartida les dio fuerza. Recordaron las lecciones que habían aprendido luchando contra Voldemort, la importancia de la unidad, la lealtad y la esperanza. El conocimiento de Hermione, el coraje de Ron y la resiliencia de Harry eran tan vitales ahora como lo habían sido hace 20 años. Draco, a su vez, aportó una perspectiva diferente. Entendía el atractivo del poder oscuro y el peso de un apellido, proporcionando ideas que nadie más podía. Lenta y dolorosamente, los cuatro comenzaron a funcionar como una unidad, sus fortalezas individuales entrelazándose para formar un frente poderoso contra la oscuridad que se acercaba. Su pasado era una pesada carga, pero también era su arma más grande. El enfrentamiento final tuvo lugar en las ruinas desmoronadas de un antiguo castillo, donde Albus y Scorpius planeaban completar el ritual que los uniría al poder oscuro del artefacto para siempre. Cuando llegaron Harry, Draco, Ron y Hermione, no fueron recibidos con ira, sino con un sentido equivocado de propósito por parte de sus hijos. Los chicos veían a sus padres como obstáculos, como remanentes de un mundo viejo que no entendía su visión. La batalla que siguió
no fue de maldiciones destructivas, sino de guerra emocional. Cada hechizo desviado, cada palabra gritada, estaba impregnada de años de amor, decepción y desesperación. Era una batalla por las almas de sus hijos. Harry se negó a lanzar hechizos dañinos a Albus. En cambio, usó magia defensiva, mientras suplicaba a su hijo, recordándole quién era. Le habló de su amor por él, de su orgullo por él, no como el hijo de Harry Potter, sino como Albus Severus Potter. Draco hizo lo mismo, su voz quebrándose mientras le decía a Scorpius que el legado Malfoy no era algo que temer o reescribir con oscuridad, sino algo que él podía redefinir con su propia bondad. Le dijo a su hijo que lo amaba, palabras que quizás no se habían dicho lo suficiente. Los chicos vacilaron, la influencia del artefacto se debilitó ante un amor tan puro e incondicional. Fue Hermione quien encontró la solución, no en un poderoso hechizo ofensivo, sino en una compleja pieza de magia que apuntaba a la conexión entre los chicos y el artefacto. Mientras Harry y Draco mantenían la atención de sus hijos, creando un escudo emocional con su amor, Hermione y Ron trabajaron juntos para lanzar el intrincado hechizo. Requirió una sincronización perfecta y una confianza absoluta, no solo entre ellos, sino también en Draco. En ese momento crítico, todas las rivalidades pasadas fueron olvidadas, reemplazadas por un enfoque singular. La magia que tejieron no era oscura ni luminosa, sino pura y protectora, diseñada para romper el vínculo corruptor sin dañar a los chicos. Cuando el hechizo surtió efecto, el artefacto se hizo añicos, liberando un último grito de energía oscura que se disipó en el aire. Albus y Scorpius se desplomaron, el poder oscuro los dejó agotados pero libres. Cuando despertaron, la confusión y la oscuridad en sus ojos fueron reemplazadas por un horror y arrepentimiento crecientes. Harry y Draco se adelantaron, no con ira, sino con los brazos abiertos, abrazando a sus hijos con fuerza. Al final, no fue un duelo lo que ganó el día. Fue el poder duradero de la familia, los lazos inquebrantables de la amistad y la simple y profunda magia del amor de un padre, lo que demostró ser la única fuerza que ninguna oscuridad podría conquistar verdaderamente.